llamo Carlos Carratalá, soy un pintor valenciano, nací en Torrente, que es una ciudad muy cercana a la ciudad de Valencia, y yo la verdad que me dedico al mundo de la pintura, o yo empecé a pintar, por decirlo de otra forma, desde muy pequeño. A mí me gusta la figuración y me dedico desde hace muchos años al tema de la pintura del paisaje. El paisaje abordado desde una perspectiva actual de estos momentos, ¿no? Se ve el paisaje hoy en día se ve muy distinto a como se ha visto en la historia del arte, ¿no? Los hombres del Renacimiento, en el descubrimiento de América, el paisaje es un mundo a descubrir, un mundo desconocido y tal. Hoy en día el paisaje es un mundo a proteger, espacios acotados, espacios protegidos, parques naturales. Entonces la visión que tenemos de ese paisaje es una visión completamente distinta a la de hace años. Yo cuando pinto un paisaje intento reflejar las sensaciones que me causa a mí ese paisaje desde una óptica completamente personal. O sea, no son retratos de los sitios, no me interesa tanto un sentido de la topografía del sitio, sino es una interpretación de la naturaleza. Me interesa el pensamiento que tiene la pintura de introspección. Un vídeo, digamos que es una visión dirigida, un film, tú vas pensando conforme han ido pensando otros, y en la pintura yo creo que es el propio espectador el que reflexiona sobre las imágenes que tú has hecho, son imágenes fijas, y elabora su discurso mental, que no tiene por qué coincidir contigo ni mucho menos, ¿no? O sea, tú puedes haber estado pintando un cuadro en la selva del Amazonas y a él le recuerda a Camboya, ¿no? A mí, en mi caso, me gusta que la pintura evoque, ¿no? Que te deje soñar. Yo normalmente cuando trabajo empiezo haciendo mis apuntes del natural, mis pequeños dibujos, mis pequeñas acuarelas y voy reestudiándome el tema, ¿no? Y voy haciendo fotografías de lo que estoy pintando y voy haciendo mis esquemas. Luego eso lo dejo apartado y con el tiempo lo retomo y es una forma de ir reelaborando las imágenes, ¿no? Vuelvo a sacar las fotografías, vuelvo a sacar las imágenes, vuelvo a hacer tamaños, el mismo estudio lo repito varias veces, lo cambio de formato. En mi trabajo sí que utilizo distintos formatos, distintos materiales que digamos que de alguna forma me ayudan a reelaborar la idea, ¿no? De todas formas sí que hay veces que el material te marca lo que es el resultado, ¿no? o la forma de ejecutar. La pintura sobre maderas es más de boceto porque en 4 pinceladas ves más el resultado porque es una pincelada exterior y en tela las telas que yo preparo son más absorbentes, entonces la pintura es más interior y es una pintura de capas. Me gusta tanto que se vea los procesos pictóricos, ¿no? Cómo está pintado, cómo están puestas las pinceladas, que lo puedas ver desde lejos, desde cerca, con sensaciones distintas, con luces distintas también. O sea, me gusta el paisaje que tenga presencia, o sea, notar que el paisaje tiene una presencia independientemente de que lo estés mirando o no mirando, ¿no? Con esa magia de la pintura. Eso es lo que yo intento.